Predicción del futuro. Otra avenida de entrada a la unificación del hipercampo es la expansión de la duración del presente. La duración del presente se refiere al tiempo mínimo necesario y suficiente para crear una experiencia perceptual. Un ejemplo de duración del presente son los 50 milisegundos necesarios para crear una imagen visual. Todo lo que acontece durante esta duración del presente visual es experimentado como atemporal e instantáneo. La duración del presente puede sufrir una expansión, la que propiciaría que un mismo cuadro porcentual pudiese incluir mayor información. De hecho, un organismo funcionando en una duración del presente muy expandida podría percibir el pasado, presente y futuro de otro organismo funcionando en una duración menor del presente. Imaginemos la interacción de dos seres vivos, cada uno viviendo con una duración del presente visual diferente. Por ejemplo, una hormiga y un hombre. Presumiblemente la hormiga necesita una cantidad mínima de tiempo para crear una experiencia comparada con el tiempo que necesita un hombre. El tiempo para la hormiga transcurre a toda velocidad que para el hombre. Lo que para el hombre es un minuto, quizás para la hormiga sea un día. Lo que para un hombre es un segundo, quizás para la hormiga sean varios minutos. La hormiga vive un número mayor de experiencias en la unidad de tiempo comparada con el hombre, porque la duración del presente de la hormiga es mucho menor que la del hombre. Por todo lo anterior, el hombre podría percibir en un instante de su presente el futuro inimaginable para la hormiga. Esta capacidad expandida a muchos órdenes de magnitud es lo que permite que chamanes nahuales como Don Panchito pueda predecir el futuro de sus pacientes. Otra forma de explicar la función compleja de predicción sería diciendo que quien predice se coloca en una dimensión de la realidad distinta y más trascendente. Por ejemplo, Ouspensky, en 1970, hablaba de la existencia de universos con diferentes dimensiones, imbuidos unos dentro de los otros. También menciona la existencia de seres pertenecientes a cada uno de estos universos dimensionales. Por ejemplo, un ser de 2 dimensiones, viviendo en un plano, vería como 5 círculos independientes los dedos de la mano de un hombre recargado sobre ese plano. Solamente un ser de 3 dimensiones podría percibir esos 5 círculos como pertenecientes a un solo cuerpo unificado. Un ser de 4 dimensiones vería el pasado, presente y futuro de un ser de 3 dimensiones como unificado en un cuerpo inconcebible para el ser de 3 dimensiones. Nosotros vemos cortes perpendiculares del universo de 4 dimensiones. Puesto que cada corte sucede a otro y es sucedido por otro, pensamos que el tiempo existe. Si en lugar de estos cortes pudiéramos ver el cuerpo de 4 dimensiones, podríamos ver el futuro y pasado del universo tridimensional como un cuerpo unificado del universo tetradimensional. Una de las técnicas para penetrar el universo de 4 dimensiones es a través de la expansión en la duración del presente. Ahora bien, la penetración a un universo de 4 dimensiones y la expansión en la duración del presente equivalen a una unificación con el hipercampo. Por ello, esta unificación es la base de la activación de la función compleja de predicción del futuro. La física contemporánea ha postulado un mecanismo diferente al que acabo de mencionar como base de la conducta oracular. Según la física, existen partículas elementales llamadas taquiones capaces de viajar a velocidades supraluminales, es decir, mayores que la velocidad de la luz. El efecto de viajar a tales velocidades debe ser el de una inversión en el tiempo. Según Jacques Sarfati, esta inversión se encuentra en la base de la existencia de una causalidad inversa, es decir, proveniente del futuro. En otras palabras, nuestra conducta y nuestras circunstancias no están determinadas únicamente por los eventos del pasado, sino que también se determinan desde el futuro. Podríamos pensar que el ser en el cual nos convertiremos en el futuro ya existe y es el que determina nuestro presente.
Nuestro destino no es otra cosa más que convertirnos íntegramente en el ser futuro ya existente. En la teoría sintérgica se dice que dependerá de las características del campo neuronal, con qué nivel de organización del campo cuántico es posible establecer una interacción coherente. Existen bandas permitidas de interacción en las cuales se crea una realidad congruente y espacios prohibidos, en los que la interacción del campo neuronal con el campo cuántico crea un patrón de interferencia caótico. Estas bandas son verdaderos orbitales de la conciencia preexistentes y con los cuales podemos interactuar. Esta interacción trae al campo de la conciencia la información contenida en el orbital en cuestión. Puesto que estos orbitales existen por sí mismos y que el desarrollo implica un avance de orbitales, esto equivale a decir que nuestro ser del futuro ya existe en el presente y determina nuestro camino. El chamán, y sobre todo el chamán nahual, tienen acceso a orbitales de muy alto desarrollo, alta sintergia, y por tanto son capaces de predecir el futuro, puesto que están en contacto con la zona desde la cual se determina éste. Precisamente la capacidad del hombre de conocimiento de modificar a voluntad la localización de su factor de direccionalidad le permite situar su experiencia en cualquiera de los orbitales, dando como resultado la activación de la función compleja de predicción del futuro. Un orbital de alta sintergia es una banda del espacio con mayor coherencia y contenido informacional. Un campo neuronal de alta frecuencia y elevada coherencia es capaz de establecer una interacción congruente con esa banda. Puesto que la coherencia del campo neuronal depende de la correlación interhemisférica, esta última se asocia con la función compleja de predicción del futuro, de la misma forma que con la función compleja de comunicación directa. En otras palabras, las tres funciones complejas que hemos visto hasta este momento, sincronicidad, comunicación directa y predicción del futuro, se asocian con los procesos de unificación de la actividad cerebral y de la conciencia. Existen una gran cantidad de ejemplos de conductas proféticas de los chamanes mexicanos y sobre todo de los chamanes nahuales. Doña Pachita, por ejemplo, se decía capaz de predecir la fecha de la muerte de los que colaborábamos con ella. Don Lucio es capaz de predecir quién vendrá a verlo. Don Panchito predice el futuro de quienes le solicitan hacerlo. Para activar esta función, don Panchito utiliza un procedimiento de meditación contemplativa. Durante la noche observa las estrellas y después se duerme. Dependiendo del contenido de sus sueños, hace la predicción. Puesto que los patrones del hipercampo se encuentran señalados en cualquiera de sus componentes, la conducta de contemplación estelar de don Panchito parecería implicar la decodificación de patrones hipercámpicos y a través de ellos sus probables desarrollos. ¿Qué es lo que don Panchito percibe al contemplar el cielo estrellado? No lo sabemos, pero de alguna manera la información que obtiene le sirve para predecir el futuro, implicando que esa información se haya inscrita en el hipercampo del presente. Transferencia de estado. Existen tres tipos diferentes de transferencia de estado: la individual o personal, la interpersonal y la colectiva. La transferencia personal consiste en la transformación del yo de un nivel de conciencia al yo del siguiente nivel de conciencia. Ya habíamos visto que este tipo de transferencia se produce durante la contemplación autoalusiva y puede ser explicada por lo menos por tres diferentes hipótesis. 1. La interacción con bandas más sintérgicas como resultado del incremento de neurosintergia del campo neuronal. 2. La activación de un atractor extraño, producto de la distorsión del campo, como resultado de la autointerferencia. Y 3. El cambio dimensional. En todos los casos, lo que constituía la frontera inaccesible para la observación en un nivel de la conciencia, se convierte en panorama capaz de ser observado desde el siguiente nivel de conciencia, como si este último tuviese mayor capacidad de inclusión e integración.
De hecho, la transferencia de estado individual no es otra cosa más que la transformación de la conciencia desde niveles de poca sinergia, coherencia e inclusión hacia niveles de incremento de estas tres variables. Ya había mencionado que la avenida de entendimiento para este tipo de transferencia que más se ha manejado es el cambio dimensional, en el cual se postula la existencia de universos de diferentes dimensiones, incluidos unos dentro de los otros, y se considera al ser humano como capacitado para trasladarse de un universo dimensional a otro. La transferencia de estado podría concebirse como la entrada de la conciencia a un universo de mayor número de dimensiones desde un universo de número de dimensiones. El eje chamánico podría conceptualizarse como un eje dimensional, en el cual cada estrato contiene una dimensión n+1 con respecto al previo. De esta manera, quizá el curandero se encuentra viviendo en un universo tridimensional, mientras que el psicólogo autóctono vive en uno tetradimensional y el chamán habita un universo de 5 dimensiones. El chamán nahual, viviendo en un universo de 6 dimensiones, incluirá dentro de sí a todos los demás como contenidos de su propia experiencia. Una experiencia de la transferencia de estado menos conocida que la del cambio dimensional es la de interacción con bandas. De acuerdo con la teoría sintérgica, la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico se realiza a todo lo largo y ancho del universo en forma simultánea, pero la conciencia individual se enfoca únicamente en algunas de las zonas de congruencia de la interacción. De todas las zonas permitidas, una es la que más se ajusta al estado evolutivo de la persona, y esa es la que se activa permeando su contenido a la conciencia individual. Se requiere de un avance en la neurosintergia del campo neuronal para que el factor de direccionalidad pueda enfocarse en una siguiente zona de interacción congruente y permitida. Se considera que ocurre una transferencia de estado personal cuando la conciencia individual es capaz de enfocarse en una banda n+1 con respecto a la de su hábitat previo. La hipótesis de activación de un atractor extraño como explicación de la transferencia de estado individual coincide con la hipótesis de incremento de capacidad neuroalgorítmica del cerebro. En esta hipótesis se contempla la algoritmización como fundamento de la capacidad de inclusión. Un algoritmo sería capaz de contener una cantidad inmensa de información en un código que a su vez se constituye en elemento de información para un nuevo y más poderoso nivel algorítmico que vuelve a concentrarse en un código inclusivo, los algoritmos previos. El dato primario que se algoritmiza en un primer nivel es más concreto que el dato que se algoritmiza en un siguiente nivel. En este último el dato es un algoritmo, por lo que su producto es realmente un algoritmo de algoritmos, que a su vez vuelve a constituirse en un dato primario para un siguiente nivel de algoritmización, que bien pudiera denominarse de meta-algoritmización o de hiperalgoritmización. Es posible suponer que el proceso algorítmico tenga un límite que sería el algoritmo del hipercampo. Cuando un sistema logra activar el algoritmo del hipercampo, desaparece como sistema individual y accede a convertirse en el hipercampo mismo. Este sería el último paso de la transferencia de estado personal. La capacidad de los chamanes nahuales de manejar a voluntad la materia y el espacio indica que están muy cerca de este límite. En este sentido, el chamán nahual, Juan Matus, habla de un procedimiento de desarrollo en el cual el hombre de conocimiento ilumina simultáneamente todas sus bandas, activando todas las posiciones posibles de su punto de encaje, factor de direccionalidad. Cuando esto acontece, el chamán nahual se esfuma de este mundo convirtiéndose en el hipercampo. Transferencia interpersonal de estados. En el volumen 5, titulado El cerebro y los chamanes,
presenté evidencia experimental acerca de la existencia de la transferencia interpersonal de estado. Esta evidencia indica que los patrones de correlación interhemisféricos de un cerebro se transfieren directamente a cerebros cercanos. Los resultados experimentales señalan que la transferencia interpersonal posee un sentido que está de acuerdo con el postulado de la mayoría de las tradiciones humanistas, religiosas y místicas que han prosperado en la historia del planeta. En este sentido, de una menor o una mayor integración. En el laboratorio, los sujetos que poseen el mayor nivel de coherencia atraen hacia su nivel a los sujetos con un grado menor de coherencia interhemisférica. Puesto que existe evidencia señalando que los niveles elevados de coherencia se asocian con la integración yoica, los resultados experimentales indican que los sujetos con mayor integridad yoica son capaces de transferir su estado a otros sujetos. En la India se venera a los sadhus que han alcanzado la liberación, entre otros motivos, porque son capaces de contagiar su estado a sus adeptos. Entre nuestros hombres de conocimiento, los chamanes nahuales poseen fama, entre otras razones, por su capacidad para llevar a su mismo estado a sus discípulos. Don Juan Matus fue reconocido por su capacidad magistral para alterar el punto de encaje de su discípulo Carlos Castaneda con el solo uso de un golpe en la espalda. La explicación que el linaje de los yaquis de Sonora ofrece para esta transferencia interpersonal de estado es la modificación del punto de encaje por obra de alguna maniobra energética del chamán. Esta modificación tiene como consecuencia la vivencia de una realidad distinta a la cotidiana por parte del discípulo y constituye una verdadera transferencia de la posición del punto de encaje del maestro. Lo anterior significa que el maestro chamán nahual determina una alteración sintérgica del espacio-tiempo, con la cual interactúa su alumno determinando en éste la misma experiencia que él tiene. Obviamente, la diferencia entre uno y otro es que para el chamán, esa experiencia se produce en forma voluntaria y activa, mientras que el discípulo se baña pasivamente en el mismo campo sintérgico que el chamán ha logrado crear. No es posible la transferencia interpersonal a menos que el recipiente tenga la capacidad de abrirse ante ella, es decir, de no bloquear sus propios cambios ante el influjo del campo de su maestro. Que el discípulo pueda mantener por sí mismo el estado transferido dependerá de su impecabilidad y empeño. Un caso excelso en este sentido fue Vivekananda, a quien Ramakrishna transfirió permanentemente su estado al tocarlo. La alteración en el punto de encaje del discípulo puede ocurrir mediada a través de por lo menos dos mecanismos. En uno de ellos, lo que modifica la posición del punto de encaje es la alteración que el maestro promueve en la sintergia del campo cuántico, y en el otro la transferencia es directamente sobre el punto de encaje. En el primer caso, la experiencia del discípulo cambia porque su campo neuronal interactúa con un campo cuántico de mayor sintergia y por tanto el patrón de interferencia que se produce pertenece a un orbital o banda de mayor coherencia. En cambio, en el segundo caso, el campo neuronal del discípulo se modifica desde dentro, comandado por la alteración en la posición de su punto de encaje. En ambos casos acontece un cambio de orbital, pero en el primero este cambio se inicia desde el campo neuronal del maestro, mientras que en el segundo el mecanismo comienza por la modificación en la posición del punto de encaje del discípulo. Por todo lo anterior, es posible considerar la posibilidad de que la existencia de los orbitales de la conciencia se fundamente en por lo menos tres mecanismos. 1. Por la activación de uno o varios campos neuronales humanos. 2. Por la activación proveniente de inteligencias suprahumanas. Y 3. Por la existencia independiente y característica de la propia matriz del espacio-tiempo. El linaje de don Juan Matus aboga por la tercera posibilidad y considera que el atributo de conciencia existe en sí mismo en el propio orbital, sin que exista necesidad de contagiárselo, a partir de una conciencia orgánica.
La tradición judeocristiana, en cambio, apoya la segunda posibilidad, atribuyéndole a Dios la función de alimentar de conciencia a las bandas. El budismo, por otro lado, se lo atribuye a seres liberados e iluminados. Acerca de la primera posibilidad, el hasidismo cabalístico afirma que en cada generación deben existir un mínimo de 36 justos encargados de mantener viva la flama de la conciencia del mundo. Obviamente, lo anterior debe implicar la existencia de un mecanismo de transferencia colectiva del Estado. Esta transferencia será analizada ahora. Transferencia colectiva de Estado. Al igual que la transferencia personal y la interpersonal, la colectiva puede acontecer como resultado de por lo menos dos mecanismos. 1. La modificación de la posición del factor de direccionalidad y del punto de encaje. 2. La transformación de la estructura cuántica del espacio-tiempo. Antes de penetrar en la discusión acerca de estos mecanismos, me gustaría mencionar dos instancias de transferencia colectiva de estado. De acuerdo con el chamán Don Lucio, cada persona pertenece a un rebaño comandado por un pastor inorgánico, quien rige la conciencia de todos los miembros del rebaño, implicando una transferencia colectiva de estado. En el laboratorio hemos demostrado que un grupo de 3 personas pueden modificar sus patrones de coherencia cerebral, haciéndolos similares, indicando una transferencia colectiva de estado. La explicación de los efectos anteriores se halla en el hipercampo, puesto que la experiencia individual surge del hipercampo. Cualquier evento que logre alterar la organización del mismo se transferirá en forma colectiva a todos los campos neuronales y a todas las conciencias. Únicamente aquellos individuos que han dejado de identificarse con sus experiencias y que se encuentran en búsqueda de sí mismos, es decir, en el observador, no se verán afectados por tal alteración. El resto sufrimos efectos intensos cada vez que el hipercampo cambia. Los cambios del hipercampo afectan los puntos de encaje individuales y los campos neuronales personales, por lo que en la transferencia colectiva probablemente ambos mecanismos se hayan afectados. Los eventos que aparecen desligados uno de los otros en un nivel de conciencia se encuentran relacionados en el siguiente nivel. Lo anterior implica que cada nivel de conciencia esté más unificado e incluye mayor información correlacionada que los precedentes. En este eje de incremento de información, correlaciones y unificación, el yo se transforma desde una sensación de identificación con el cuerpo hacia un estado de existencia pura que incluye cualquier experiencia. El último nivel de correlación es el del observador. En él se incluye la información total de todos los niveles de conciencia, puesto que los componentes de todos ellos pueden ser observados. Sin embargo, la información contenida y los eventos que se pueden observar no guardan una relación causal con el observador. Si los objetos de observación y sus correlaciones guardasen una dinámica causal con respecto del observador, éste no sería lo que es, un testigo neutro e inafectado por cualquier componente informacional de todos los estratos de la conciencia. El observador es testigo inafectado de lo que contempla, precisamente porque entre él y sus objetos de observación no existen lazos causales. Esto, sin embargo, no quiere decir que el proceso de observación sea pasivo o que no afecte a los eventos que son objeto de aquel. Al contrario, cualquier conjunto de eventos que son contemplados como tales y en ausencia de relaciones permanecen desligados. En cambio, cuando es posible observar relaciones, los eventos se transforman y cambian. Cada nivel de observación unifica mayor cantidad de información como resultado de este proceso de descubrir relaciones. El observador no surge de sus objetos de observación, pero los afecta profundamente al contemplarlos y activar sus interrelaciones. Parecería que tanto las relaciones observadas como sus elementos fuesen bañados
por la misma condición de conciencia que posee el observador al realizar su portentoso acto de atestiguar. Por ello, el observador es poderoso y su acción participa en la realidad afectándola profundamente, aunque al mismo tiempo permaneciendo neutro y apartado de ella, porque su naturaleza es independiente de las relaciones causales que imperan en el mundo. La transferencia colectiva de estado es posible precisamente porque el observador, como realidad última y total, se encuentra vivo en cada ser humano. En realidad, la transferencia colectiva se hace por mediación del observador. Por ello, al igual que existe un factor de direccionalidad individual que determina el nivel de la experiencia personal, existe uno colectivo que no es otra cosa más que la focalización del observador en cada una de sus criaturas. Eventos tales como un terremoto son capaces de modificar la posición del factor de direccionalidad y el punto de encaje colectivo. Un ser humano totalmente despierto a la realidad también es capaz de modificar el punto de encaje colectivo. Los grandes profetas y los originadores de las grandes religiones gozan de ese contacto con lo real y, por su pureza y poder, fueron capaces de afectar a comunidades enteras. Puesto que el hipercampo influye en todos y el punto de encaje colectivo afecta a toda conciencia, cuando un hombre logra modificar su condición humana expandiendo su área de acción y penetra en la realidad, hace penetrar en potencia en lo real a todo hombre. En esto reside el mecanismo de la transferencia colectiva de estado. El grupo de Maharishi Mahesh Yogi ha estado estudiando la transferencia colectiva y habla de un efecto de irradiación del estado personal hacia otros hombres y la comunidad. Ellos han encontrado que los estados de alta coherencia del cerebro son transferibles. Para activar estos estados utilizan un procedimiento de meditación que logra acercar al meditador a un estado de conciencia pura, sin contenidos. Cuando esto se logra, aumenta la coherencia cerebral y el campo cuántico sirve de medio para irradiar el estado. Este efecto, llamado Maharishi, se exagera cuando el mediador es un siddha, es decir, cuando logra adquirir poder sobre la materia y sobre la fuerza gravitacional. En ese momento su irradiación se hace más poderosa. Este efecto se ha llamado superradiante y en él basta que la raíz cuadrada del 1% de una población de siddhas alcance la alta coherencia de la conciencia pura para afectar a toda la población a través de una transferencia colectiva del estado. En el caso del efecto Maharishi, la transferencia también se produce pero con una efectividad menor, a saber, bastando el 1% de una población para afectar a esta. En el laboratorio hemos confirmado que los estados de alta coherencia interhemisférica se transfieren y las observaciones experimentales apoyan la teoría sintérgica, en tanto que ésta afirma que la experiencia surge como consecuencia de una interacción entre el campo neuronal individual y el hipercampo, por lo que cualquier transferencia del primero afecta al segundo y viceversa. Si un ser humano lograra afectar profundamente la organización del hipercampo, entonces esta modificación deberá afectar a todos los campos neuronales en su interacción con el hipercampo, modificando y alterando los patrones de interferencia y por lo tanto las experiencias que surgen de ellos. Ya había mencionado que en la tradición mística judía se habla de la necesidad de que 36 justos existan en cada generación para que esta última, junto con el mundo que la sostiene, sobreviva. Similares ideas se encuentran por detrás de la consideración de Jesús como el Salvador de la humanidad o de Buda como sostén de la conciencia. En el budismo tántrico se acostumbra a meditar sobre deidades bodhisáttvicas que pudiesen conceptualizarse como otras tantas posibles posiciones del punto de encaje colectivo. Lo cierto es que el chamán y sobre todo el chamán nahual
parece ser capaz de efectuar transferencias colectivas de su estado. Un ejemplo en este sentido era Doña Pachita, quien afectaba profundamente la conciencia de todas las personas que tuvimos el privilegio de trabajar a su lado. Otro ejemplo fue don Juan Matus, quien fue capaz de transferir su cosmovisión a toda una generación, ya sea por medios directos o indirectos. En este punto no resisto la tentación de postular que la mayor parte de los linajes de chamanes, incluyendo el caso de chamanes nahuales como don Juan, doña Pachita, don Panchito y otros, tengan un origen común que posiblemente se remonte a la antigüedad. El hecho de que los chamanes mayas utilicen las esferas de adivinación y que manejen los cristales de cuarzo y que los chamanes de Costa Rica utilicen instrumentos similares, hace pensar que la postulación anterior puede ser sostenida por hechos. Otra coincidencia en este sentido es que a los chamanes de Costa Rica se les conozca con el nombre de Suquias y a los chamanes de la Sierra Tarahumara, en el norte de México y alejados miles de kilómetros de los primeros, se les denomina Sucuruanes. Existen indicaciones de que frente a las costas de Costa Rica, como parte de su territorio, existió una civilización magnífica y poderosa que utilizaba una tecnología energética basada en cristales, a quienes Platón llamó Atlantes. La Atlántida, quizás, fue el origen remoto de los actuales linajes de chamanes. Esta postulación queda como hipótesis a comprobarse o refutarse en un futuro. Existen en este sentido unas esferas de piedra en el suelo de Costa Rica que nadie sabe quién construyó, pero que por su perfección de hechura se piensa pertenecen a una cultura muy avanzada de la antigüedad. Según Ibar Zap, estas esferas servían como guías de navegación para los atlantes. Este posible origen común de los chamanes, además de los hechos anteriores, podría explicar la existencia de un estado común de conciencia chamánica, a la que he denominado banda chamánica, que es el orbital de conciencia con el cual interactúa el campo neuronal del chamán auténtico y que determina en él un conocimiento extraordinario y compartido. La similitud del estado chamánico y su manifestación en prácticas chamánicas parecidas en todos los linajes apoya la existencia de un origen común.